¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xene Silveira y hoy vamos a arrancar la nueva temporada con esa victoria del Deportivo por 3-1 ante el Granada. Primer partido de la campaña 25-26 que arranca de la mejor forma posible para el conjunto de Antonio Hidalgo, en el que hubo muchas novedades y del que tenemos, por supuesto, muchas cosas de las que hablar. Ha pasado un mes desde el último vídeo, me he tomado con calma las vacaciones, no lo voy a negar, me las he tomado en serio, ¿no? Como vacaciones, desconectando. Pero ya había que pues, volver a ponerse en mono de trabajo, volver a hablar de fútbol. A mí me quedan unos días, pero obviamente no podíamos dejar pasar esta primera jornada de liga, que aún por encima pues, se ha resuelto con victoria, con esos goles de Mario Soriano, de Dachuri y de Escudero, y sobre todo ese partidazo de Jeremai, que ya lo decíamos en junio cuando se estaba hablando de su posible salida, cuando parecía que íbamos a tener un verano de telenovela. Ahora también pues, ha sonado el nombre del Sporting de Portugal, que ha venido por Jeremai. El mejor fichaje de la temporada para el Deportivo no era nadie, era retener a Jeremai. Y lo ha hecho, o al menos parece que lo va a hacer. Vamos a cruzar los dos para que no pase nada raro de aquí al 2 de septiembre. Pero Jeremai no solo está en el Deportivo, sino que además ha arrancado la temporada como la terminó, marcando diferencias y siendo quizá el mejor jugador de la competición. Hay otros que son muy buenos, hay otros que también marcan diferencias y vamos a ver hasta qué punto pues, puede llevar Jeremai al Deportivo, y a un Antonio Hidalgo que ya ha hablado de ese objetivo de estar entre los 6 primeros. No se esconde nadie a la hora de hablar de un Deportivo que quiere jugar la temporada que viene. Y como siempre, siguiendo la línea habitual de los análisis de las temporadas, este año habrá previas, habrá nuevos contenidos, así que no os preocupéis que poco a poco pues iremos entrando en dinámica, pero como siempre cuando hacemos crónicas de los partidos, pues empezamos hablando un poquito de los 11 titulares. El que más nos interesa, por supuesto, el del Deportivo. Hay que decir que el Granada estaba muy condicionado por la falta de algunas fichas que no ha podido inscribir. Venía un Granada con jugadores de cantera que, bueno, solo tenía 15 fichas inscritas y no todas ni siquiera estaban disponibles por lesiones. Mismamente Lucas Boye pues no pudo jugar, pero eso pues bueno, son cosas que suceden ahora en agosto, igual que el Deportivo pues le faltan un par de fichajes. El Depor sí ha hecho los deberes, el Granada no ha tenido tiempo, no los ha podido hacer o no ha sabido hacerlos con tiempo para poder inscribir a todos los jugadores que tiene fichados, y eso pues es una ventaja competitiva para el Deportivo que por supuesto tiene que aprovechar, y que habla también bien del trabajo que se está haciendo en el club, que han llegado jugadores, se ha invertido dinero, han llegado futbolistas incluso de categorías superiores, como es el caso de Grajera, y aún así, o incluso Arnau Comas, y aún así no ha habido ningún problema para inscribir futbolistas esta temporada. Un Deportivo con 4 novedades, viendo un poco ese 11 del 3 Herrera, ya sabíamos por dónde iban a ir los tiros de Antonio Hidalgo. Podía haber alguna duda, pero yo creo que más o menos estaban todas las parcelas claras. Ya veremos pues cuando jugadores como Chimo Navarro se vayan recuperando, quién va entrando y quién va saliendo. También ese final de mercado, si llega un 8, si llega un delantero, lo iremos comentando en los próximos vídeos. Pero ese 4-2-3-1 en ataque, 4-4-2 en defensa, en el que, bueno, lo vamos a ver en pantalla, Germán Parreño era el portero titular, que además hizo un buen partido, sobre todo clave con esa parada en los primeros minutos. Escudero, Barcia, Comas y Loureiro de defensa, que acabaría Loureiro jugando de central cuando entró Chimo Navarro. Villares y Grajera en el centro del campo, que parece que va a ser al menos la dupla titular mientras no llegue ese posible 8 del que se ha hablado a lo largo del mercado, o se recupere José Ángel, pero la verdad es que han rendido a buen nivel. Por delante Jeremai y Mario Soriano intercambiando posiciones cuando el Depor tenía o no tenía balón y según distintos tramos del partido. Luis Cruz por la derecha, que creo que ha hecho un buen partido y ha hecho una, bueno, se ha ganado un poquito esa titularidad, al menos de momento, va a tener ahí media que apretar, pero la temporada es muy larga. Y Edachuri arriba, que no solo ha hecho una buena pretemporada a nivel numérico, a nivel goles, sino que ha arrancado también la temporada con gol. Un Deportivo en el que hay que destacar varias situaciones. Seguramente vosotros lo habréis visto más que yo esta pretemporada, pero un equipo que va variando su estructura, tanto cuando tiene balón como cuando está sin balón. Sin balón, lo que vimos ayer sobre todo fue ese 4-4-2 en el que Luis Cruz abandonaba de vez en cuando la banda para perseguir a su lateral, pero a fin de cuentas un 4-4-2 con alguna que otra persecución. No vimos esa línea de 3 centrales que sí que Hidalgo ha ido probando a lo largo de la pretemporada. Y una situación muy interesante era cómo Hidalgo ha buscado liberar de trabajo a Jeremai. Lo mete por dentro, lo mete acompañando a Dachuri, también en situaciones con balón, parte desde ahí, y es Mario Soriano el que parte desde la banda izquierda, que es el cambio un poco más notorio respecto a lo del año pasado, porque realmente el esquema, la situación táctica sigue siendo
similar, sigue siendo doble pivote, con un media punta por delante, y luego sí que con balón pues las situaciones se empiezan a mover, porque Jeremai es un jugador muy anárquico, que se mueve muy a su gusto, pero que cuaja muy bien con Mario Soriano, porque Mario sin balón es el que tiene que cerrar esa banda izquierda, con balón se mete por dentro y ayuda ahí tanto a Grajera como a Diego Villares, que tiene un poquito más de libertad de acción. Y con balón la verdad es que vimos un Depor muy interesante, sobre todo en la primera parte. La segunda creo que estuvo más rota, que estuvo más dispar, que estuvo más alocada, que es normal cuando estamos en esta altura de la temporada, pero hemos visto situaciones con balón muy interesantes para el momento de la temporada. Es verdad que creo que el Granada planteó una buena presión y el Depor tuvo que sacar casi siempre en largo, y en esas situaciones en largo era interesante que Dachuri era el hombre receptor, pero Jeremai ya estaba cerca de él para ese segundo balón. Pero a mayores, pues vimos situaciones de salida de balón con Loureiro ejerciendo de tercer central y con Luis Cruz bajando su posición, o incluso Diego Villares abriéndose a la banda derecha para que fuese Luis el que se metiese por dentro, que al final es un jugador que te ofrece esas dos opciones. Hemos visto a Grajera metiéndose entre centrales, hemos visto a Villares también como central diestro, es decir, muchas situaciones en las que el equipo puede salir con dos, puede salir con tres, laterales largos, laterales un poquito más cortos. El equipo, la verdad es que ha dado una sensación de haber aprovechado muy bien el verano a nivel trabajo, sobre todo para mí sin balón, donde el equipo tenía las ideas muy claras. Prácticamente no ha saltado a presionar, ha hecho alguna que otra presión tras pérdida, alguna que otra vez ha saltado a Lucas Zidane, pero cuando saltas a Lucas Zidane sabes que ya estás en inferioridad numérica, y lo que hacía el equipo era posicionarse alto y ahí esperar a que fuese el Granada el que moviese ficha. Me gustó también el Granada, creo que la primera parte fue ahí un poco ni para ti ni para mí, no hubo mucha ocasión, más allá de esa que salva Germán Parreño nada más arrancar el partido. Y la primera que tiene el Depor, ya cuando empiezan a combinar por dentro sus jugadores más habilidosos, pues es a los 10 minutos. Y ahí ya vemos un poco lo que podemos esperar del Deportivo este año, que sin balón tienen que ser un equipo rocoso, que sin balón se tiene que hacer fuerte atrás, porque cuando tiene la pelota, ya en espacios reducidos, ya ante ataques, ante defensas estáticas, perdón, tiene jugadores muy habilidosos por dentro. Cuando se junta Luismi, cuando se junta Mario Soriano, cuando se junta Jeremai, pasan cosas, pero además cuando puede correr, que lo vimos sobre todo en los últimos minutos de la segunda parte, el equipo también tiene velocidad. Entonces ahí el Depor, la verdad es que tiene mucho trabajo andado. Hay que decir también que me gustó esa posición de Diego Villares, un poquito más suelto, pero emparejado en las presiones, mucho tiempo que pasó con Manu Trigueros yendo hasta campo rival a presionar, y la verdad es que me gustó el Depor cómo fue evolucionando y cómo fue pues con balón dando un poquito de rienda suelta a los jugadores de ataque. Como decía al principio, Jeremai ha sido el jugador con diferencia más diferente, valga la redundancia, ha sido el jugador más destacado. Creo que en sus primeros contactos ya se ve que ha arrancado la temporada a una velocidad y un ritmo superior al de sus rivales. Al final estamos hablando de un jugador que su precio de mercado es 30 millones, entonces cuando tienes un jugador de 30 millones en segunda división se tiene que notar la diferencia. Y la primera parte pues acabó con ese gol de Mario Soriano, que es una delicia por todo el tiempo que pasa el Deportivo con balón, que es una de sus jugadas más largas, porque realmente en la primera parte, aunque tiene alguna buena cadena de pases largos, realmente es el Granada quien tiene quizá un poquito más de posesión. No he comprobado los datos de posesión, pero el Depor en salida le costó bastante, tenía que buscar mucho balón largo, ahí se estaba imponiendo más el Granada, y sí que tuvo ahí una buena ocasión Edachuri, tiene otra que es un pase que se va largo de Mario Soriano hacia Jeremai, que Jeremai no llega, que también es una buena jugada, tiene otra por ahí también Villares que le deja a Edachuri, que también se va larga, pero ya cuando pueden combinar por dentro los jugadores de más toque, ahí se desencadena el primer gol. Y nada más arrancar de la segunda parte, llega ese golazo de Edachuri con asistencia de Luismi, que es un poco lo que es Edachuri, ¿no? Un jugador que en el primer gol está muy bien con ese taconazo, pero cuando más brilla es cuando está de cara, cuando puede disparar, ahí es un jugador que tiene gol. Es verdad que en otras situaciones de juego le puede costar un poquito más, pero cuando puede desmarcarse es un jugador con esa ruptura muy, entre comillas, en Nesiri, en segunda división, por hacer esa comparativa, pero que le está dando cosas al Deportivo. Veremos quién llega ahí, porque Dachuri, oye, pues ha empezado bien la temporada. Se puso 2-0 el Depor, rápidamente recorta distancias Martín Jongla con un disparo imparable para Germán Parreño, que, como decía antes, creo que Germán Parreño estuvo bien en el partido, hace la parada clave en el minuto 6 que te permite mantenerte 0-0, y luego con balón te permite sumar un pie muy interesante. Vamos a ver hasta qué punto el nuevo Porto puede replicar esta situación con balón, porque Parreño te ofrece algo con los pies,
que no todos los porteros tienen y que la verdad es que es muy interesante. Como decía, creo que la segunda parte está un poquito más rota. La primera fue más interesante, sobre todo hasta el parón por hidratación, que ahí baja un poquito el ritmo. Al final es normal en estas alturas de la temporada. Y tenemos una situación clave en la expulsión de Manu Lama. Se queda con uno menos el Granada, tiene que jugar 25 minutos con 10 jugadores y ahí el Deportivo ya tiene la situación más controlada. Ya había hecho cambios, había entrado Mella por Luismi, que tarda un poco en activarse, pero acaba bien el partido Mella, le costó un poquito entrar ahí en calor, pero ya en las últimas jugadas del partido ya se le veía un poquito más entonado. Y entró Buldini, que mientras no llegue otro delantero será el segundo punta del equipo y que tampoco estuvo tan mal. O sea, creo que alguna buena dejada, alguna buena situación, creo que el equipo estuvo bastante bien. Y en esos minutos, la verdad es que he contado el Deportivo hasta 5 o 6 ocasiones hasta que llega el gol de Sergio Escudero en transición, sobre todo a partir de Yeremay. Pero es que eso también va a ser el Depor esta temporada y eso la verdad es que al equipo le puede dar muchas situaciones. Como decíamos, el primer gol es un ejemplo de lo que puede ser el Deportivo en espacios reducidos, lo que puede ser el Deportivo cuando combina, un equipo con una calidad soberbia, sobre todo en su línea de media puntas, pero también puede ser ese otro Deportivo que corre y que al espacio es muy peligroso. Por destacar algún nombre propio más, me gustó mucho Grajera, creo que puede ser un fichaje diferencial en cuanto a nivel, creo que es un jugador que puede ser muy importante en segunda división. Vamos a ver qué rendimiento puede terminar dando, pero su partido me gustó. Creo que es un jugador que te da un salto de calidad en la medular que necesitabas tanto para salida como para corte, porque también es un jugador con mucho trabajo defensivo, que tiene ese giro por dentro que es muy interesante para un centrocampista. No le cuesta tanto cuando recibe de espaldas girar y la verdad es que creo que hace un buen partido. El partido acaba con ese gol de Sergio Escudero, incluso hay una ocasión más, una triple ocasión ahí en el 96, pero acaba con ese gol de Escudero en una buena presión. Hablando de Grajera, y así para terminar y no alargarme mucho el vídeo, me pareció muy interesante que es un jugador con capacidad para saltar muy lejos, para ir a presionar, para ir a perseguir. Lo veíamos a veces con Jongla, lo veíamos a veces con otros jugadores que bajaban a recibir. No tenía miedo de ir muy hacia adelante si era necesario. Y esto es un poquito todo lo que ha dejado este primer partido. Creo que no me estoy dejando gran cosa. Habría que repasar un poquito más las notas, pero bueno, estoy aquí en un set un poco improvisado, no estoy en mi casa, ¿vale? Así que yo creo que como primer vídeo de la temporada está bien. 3-1, primera victoria, la jornada que viene, perdón. El Depor recibirá al Burgos. Ya tendremos previa de los partidos. Ya es volver a hacer previa todas las jornadas, volver a hacer mínimo 2 vídeos por semana. Así que, amigos, perdonad por haber estado un mes fuera, pero pues ya toca volver a arrancar, ya toca desempolvar la cámara y el micrófono porque ha arrancado la temporada y además ha arrancado con victoria. Me ha gustado mucho el Deportivo, espero vuestros comentarios, os leo, quiero saber qué os ha parecido el primer Deportivo de Antonio Hidalgo y nos vemos en próximos vídeos.